el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Continuamos una semana más en esta sección de salud, hablando con los compañeros de Creada, Rocío y Miguel Ángel, a los que tenemos aquí con nosotros. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. Gracias por estar una semana más aquí en el magazine, donde hoy vamos a traer una segunda parte de un apartado que ya se introdujo la última vez que estuvisteis por aquí, relacionado con las separaciones conscientes. Hablamos de las creencias limitantes que hay en torno a la separación, y una de ellas es los hijos y las hijas, que les dañamos, les traumatizamos por separarnos y les marcamos de por vida, les dificultamos la vida. Bueno, hay muchas ideas en torno a qué pasa con los hijos y las hijas, y es lo que hoy vamos a desarrollar, qué es lo que necesitan realmente. Recordamos que las creencias limitantes son esas creencias como que se nos vienen autoimpuestas, las tenemos muy interiorizadas, y de qué manera... hoy vamos a dedicarnos a una, pero existen muchísimas. Las estuvisteis enumerando y invitamos a que lo puedan escuchar, por ejemplo, en vuestro podcast. Efectivamente, sí, en el podcast están enumeradas muchas. Bueno, lo importante que hay que saber en cuanto a las creencias simplemente es que, bueno, son adquiridas, pero que evidentemente las podemos cambiar por otras. Y una de ellas es que es a la que hoy nos dedicamos, no solo a la creencia, sino a una cuestión que creemos que preocupa mucho a la audiencia, que tiene que ver con qué pasa con los hijos ante un proceso de separación o divorcio. Uh-huh. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues que pueden adaptarse, que es un cambio más en la vida, que no nos gustan a los seres humanos los cambios, y este es un cambio más. Lo que pasa es que se le añade una serie de juicios y de ideas preconcebidas acerca de lo que va a suponer, que eso es lo que le hace que sea una carga muy pesada y que parezca imposible superar, o a costa de que realmente no es así. Los niños y las niñas lo que necesitan es que seamos felices y que seamos adultos más o menos sanos emocionalmente. Y entonces nos hemos creído que tienen que estar los padres juntos, porque eso es lo que los niños necesitan. Pero ¿a costa de qué? ¿Cuántas veces hay papás, mamás que conviven, pero una relación donde hay tensión, o donde hay falta de respeto, o donde hay hastío, conformismo, por dentro hay ese pensamiento de no aguanto a este tipo, no aguanto a esta tía, pero ahí seguimos? Eso lo reciben, esa energía, no esas palabras, y entonces lo que van a reproducir es eso, porque los niños y las niñas no aprenden por lo que les decimos, sino por lo que nos ven hacer. Entonces, si mantenemos relaciones de pareja que no nos suman y que no están basadas en el amor, es lo que van a reproducir el día de mañana, y se nos llena la boca diciendo quiero que tengan relaciones sanas y que se quieran mucho y que se amen mucho, pero ¿tienen algún espejo en el que mirarse para saber qué es amarse? Al final lo que aprenden entonces es que amor es aguantar, amor es pasar por encima de una o de uno mismo por el bien del otro, y no tiene que ver con el respeto real ni tiene que ver con el amor propio. Y hablamos siempre de la autoestima, ¿no? De alguna forma sale. Pues si no ven adultos que tengan autoestima, no lo pueden tener, porque no se adquiere desde la teoría, sino desde la propia experiencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos separamos todo el mundo? No. Simplemente tomemos conciencia de cómo es nuestra relación de pareja, porque lo malo no es una separación ni mantener una relación de pareja. Lo malo es una mala gestión de una separación, donde ahí le podemos dañar, o una mala gestión de una relación de pareja, donde le podemos dañar. Porque además, en esa creencia de que hay que aguantar por los hijos, lo que les hacemos es ser hijos pegamentos. Les cargamos con la responsabilidad de mantener a esa pareja junta, que no unida. Y eso sí, tenemos a día de hoy muchas parejas que permanecen juntas por los hijos, pero no están unidas. Entonces, ¿cómo después van a poder mantener relaciones de pareja basadas en la unión y en el amor si no lo han visto? Entonces, no necesitan que convivamos, necesitan que le atendamos sus necesidades emocionales básicas, de las que vamos a hablar después. Pero bueno, por lo menos contextualizar en que no necesitan que papá y mamá estén juntos a toda costa. Yo me apunto esto no solamente para aquellas parejas que se den cuenta que no están bien y que tienen que tomar la decisión de separarse, y también que se revisen aquellos matrimonios que se crean que están bien, pero que quizás deban trabajar un poco en exteriorizarlo un poco más, porque precisamente aquí se trata de demostrar, ¿no? De demostrar realmente el sentimiento que tenemos hacia la otra persona, porque luego queremos que nuestros hijos
si al final le volcamos toda la responsabilidad a los hijos, ¿no? Para que sean felices, para que tengan autoestima, bueno, pues vamos a revisarnos tanto si estamos bien en el matrimonio como si estamos mal, ¿no? Efectivamente, Mónica. De hecho, yo apelaría también a revisar qué significa verdaderamente eso de que queremos hijos felices. Cuando decimos que queremos hijos felices, muy probablemente no tenemos tampoco definido qué es eso de la felicidad. En muchos casos, en consulta nos encontramos con personas que lo que aspiran es a una vida carente de dolor, y el dolor en realidad forma parte de la vida. El estado de felicidad muy probablemente no tiene que ver con la ausencia de dolor ni con la ausencia de problemas, sino que viviendo con todas esas dificultades, a pesar de ello, tenemos otras razones en las que anclarnos y en las que verdaderamente sentirnos felices. Si queremos que nuestros hijos, como decimos, sean felices sin que sea un lema inalcanzable, se trata de permitirles vivir cada una de las emociones que nos trae la vida, desde la alegría al dolor, la angustia, el miedo, o también, pues lo que hemos dicho, ¿no? La felicidad al fin y al cabo. Si queremos darle ese modelo, como bien ha dicho Rocío, no nos olvidemos que, bueno, y la neurociencia nos lo está demostrando, que aprendemos a través de las neuronas espejo. ¿Eso qué significa? Significa que el modelo que nosotros representamos no es que obligatoriamente y sine qua non, sino que muy probablemente sea el modelo en el que se vean reflejados nuestros hijos. Antes hablábamos de eso, de parejas en las que enseñamos un modelo en el que Rocío decía que pasaba por encima de sí mismo, o que simplemente, bueno, pues que entendemos que la abnegación, que esto es una cosa que culturalmente nos viene de muy profundo, la abnegación, el sufrimiento, el entender que hay momentos en los que simplemente hay que aguantar, y que por la institución del matrimonio, pues muchas veces hay que pasar por encima del individuo. Y eso no solo no es así, sino que vamos a mostrar ejemplos, muchos de ellos, en los que una familia en la que simplemente con 2 hogares se gestiona bien y se pueden llevar bueno, nosotros mismos somos un ejemplo de ello, ¿vale? Entendiendo precisamente que seguimos siendo familia, es decir, que la madre de mis hijos o el padre de los hijos de Rocío siguen perteneciendo a nuestra familia, aunque no convivamos. Y que el hecho de que mis hijos, o los hijos de Rocío en este caso, ¿no? Tengan 2 hogares, si está bien gestionado, no solo no es una fuente de problemas ni de adversidad, sino que es más bien una fuente de riqueza y una fuente de aprendizaje en la que se pueden mirar. En vuestros casos, cuando padres, madres acuden a vosotros para plantearos la situación en la que se encuentran, que puede ser que están como, bueno, pues al borde de un precipicio, se podrán ver un poco agobiados, agobiadas. ¿Cuáles son las principales creencias que tienen con respecto a no dar el paso? Y ahí entran los niños. Bueno, esa es la mayor. Hay 2 que son grandes. Una tiene que ver con el fracaso. He fracasado como madre. Digo madre porque el 96% de las personas que nos piden ayuda son mamás. He fracasado. Y además, como mujer, como madre, como pareja, como hija, porque he defraudado a mis padres. Bueno, como todo, es alucinante esa carga. Y ahí siempre paramos y preguntamos, ¿qué es éxito para ti? Ya no fracaso, sino ¿qué es el éxito? El éxito, que es mantener un estatus de relación por lo que piensen los demás, porque la sociedad nos tiene dicho que lo válido es un hombre, mujer, hijo o hija, y eso es una familia en condiciones. Sí, vamos a mirar por la mirilla de las viviendas, vamos a ver qué hay detrás de esa fachada de familia feliz. ¿Realmente hay amor o hay un formato estándar socialmente reconocido? Porque para mí, Rocío, el éxito es vivir en paz. Vivir en paz, sentirme fiel a mí misma, serme leal, ser coherente conmigo, y entonces así podré ser coherente con los demás, ser respetuosa. Y a eso para mí es éxito, lograr una vida en base a mis valores y mis principios. Toca revisar cuáles son los valores y los principios que tenemos, porque en esta sociedad bastante cómoda adolecemos mucho de tener valores y principios propios, cuando las personas vivían, sí, que mucho más sufrimiento, porque había hambrunas, porque había guerra. Los valores y los principios estaban más definidos. Es algo que no nos cuestionamos. Entonces, en lugar de cargar con una mochila que no es nuestra, que son todas esas creencias limitantes, vamos a revisar en la individualidad de mí misma
cuáles son mis valores, mis principios, voy a construir mi vida en base a eso. Para mí eso es éxito. Entonces toca revisar eso. Y la otra creencia es los hijos. Mis hijos no lo van a superar o a mis hijos les voy a dañar. Y ahí es donde nosotros vamos con mucha tranquilidad, mucha calma y mucha seguridad al mismo tiempo y certeza a atender cuáles son las necesidades de los niños, porque no necesitan que estemos juntos, pero sí necesitan, estemos juntos o no, que cubramos su necesidad emocional básica, porque eso es lo que va a permitir que tengan salud mental, que precisamente hace poco se celebraba el Día de la Salud Mental. Uh-huh. Y eso es lo que por cierto, en 2030 ya hay estudios, teorías que dicen que en 2030 va a ser la mayor fuente de discapacidad en Occidente, las enfermedades mentales. Uh-huh. Entonces, si queremos niños y niñas que el día de mañana sean adultos sanos, nos toca revisar el día de hoy y cuidar sus necesidades emocionales básicas. Tengamos un formato de familia o tengamos otro formato, que son la pertenencia. Esto es el mayor miedo que surge en los niños cuando nos ven discutir a mamá y a papá, cuando nos ven enfadados, seamos pareja o no, o cuando nos ven que nos separamos, que dejamos de ser pareja. Porque si mamá está enfadada con papá o papá con mamá, repito, seamos o no pareja, entonces, ¿dónde quedo yo? Me voy con mamá, me voy con papá, me siento con mamá, me siento con papá. Y ahí es donde hay que cuidar mucho la pertenencia, que se sientan parte de la familia, que somos una única unidad, convivamos o no convivamos, que se sientan algo que hablamos siempre aquí, que se sientan vistos, que se sientan queridos, que se sientan importantes, que se sientan escuchados. Nosotros teníamos un formador que decía que en definitiva se trata de que se sientan sentidos y que parte precisamente de ahí, que les escuchemos. Desde ahí lo van a tener todo que es lo importante y necesario para crecer sano. Pero es que yo no quiero que mi hijo sufra. Bueno, entonces entramos en otro terreno, porque una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Y van a sentir dolor siempre. Sienten dolor cuando nacemos y tenemos frío, calor, tenemos los pañales mojados, cuando nos coge alguien que nos hace sentir inseguro, ya desde ahí hay dolor y ese dolor no se puede evitar, se puede acompañar. Cuando son bebés pero más mayores y le quitan un juguete, ahí les duele la situación. Cuando alguien no quiere compartir con ellos, les duele. Cuando crecen y en el equipo del cole no le eligen, eso les duele. Cuando, tú conoces a mi pequeño, se ofreció, se postuló como delegado, no lo eligieron y ha estado una semana doliéndole mucho que no haya sido elegido delegado. Después crecen y cuando hay parejas, el dolor forma parte de la vida. Entonces no se trata, que ese es uno de los grandes miedos ante la separación, de que no les duela, sino de saber acompañarles el dolor. Porque uno de los grandes problemas ante la falta de salud mental es que no sabemos transitar nuestras emociones. Yo creo que las emociones ni se controlan ni se gestionan, se transitan. Hay que surfearlas como si se tratara de una ola. ¿Y es desagradable? Sí. ¿Es incómodo? Sí. Pero es necesario. Es una de las formas que tenemos de aprender y de crecer. Y el ser humano hemos venido aquí a aprender y a amar. Por lo tanto, si no pasamos, dicen ya que hay personas que son capaces de aprender desde la alegría, la paz y la felicidad. Vale, pero salvo ese porcentaje mínimo, el resto de la población mundial aprendemos a través de las experiencias dolorosas. Entonces, no es evitarles el dolor, sino acompañarles. Ahora bien, los adultos sufrimos y eso sí se puede elegir no hacer, porque el sufrimiento son los juicios que ponemos a lo que sentimos y a la situación que estamos viviendo. La no aceptación, la resistencia a lo que vivimos es lo que genera sufrimiento. Si somos capaces de aceptar el dolor y no luchar contra él, no voy a sufrir. No me va a gustar, va a ser desagradable, pero es solo dolor. Y ese es el sufrimiento, que es el juicio, es toda la cabeza, todo el ruido mental que le ponemos al dolor y a lo que estamos viviendo, que nace de la falta de aceptación. Eso sí es evitable y eso los niños y las niñas no suelen vivirlo. Además, precisamente pensaba ahora mismo en ese ruido mental que te llega, ¿no? No estás atendiendo al niño, ¿no? Porque estás con la mente ocupada. Cuando tienes millones de cosas en la cabeza de las tareas que tienes que hacer a lo largo del día y está un niño reclamándote, te es molesto. Claro. Estás en lo tuyo y realmente, principalmente, estamos hoy hablando además aquí que lo importante siempre son ellos, ¿no? Realmente hay que tener en cuenta también que de dónde viene, ¿no?, ese sufrimiento que estamos teniendo nosotros, si es por la carga de estrés de trabajo, si es porque realmente estamos mal en la pareja, si es porque no sé gestionar esto.
si le quiero dedicar la atención al niño, ¿no? Que principalmente por lo que estamos además hoy hablando aquí, tendré que revisarme para que realmente me pueda dedicar a él, ¿no? Así es. Sin duda. Al fin y al cabo estamos hablando de otra necesidad que no es solo la de pertenencia, sino es la de conexión, es la de que nosotros como adultos estemos presentes. Y los niños para eso tienen un radar infalible en el que se dan cuenta si verdaderamente estamos o no estamos presentes. ¿Verdad? Yo siempre tengo la imagen esa de que vas al parque muchas veces, ¿no? Y te encuentras con otros padres y siempre hay alguno o alguna que está con el móvil, ¿no? Con el smartphone ahí. Claro, puedes decir que todas las tardes vas al parque con tus hijos, pero verdaderamente no estás presente, verdaderamente no hay conexión. Eso lo atiendes cuando hay, entre comillas, una urgencia. Si quizás, y por dar una píldora un poco más práctica, ¿no? Quizás la primera revisión de la que tú hablabas antes, Mónica, sea precisamente eso, ¿no? Incluso nosotros a veces invitamos, y una de las tareas es hacer un registro de identificar cuántas veces a lo largo del día verdaderamente estoy presente en lo que tengo que estar. Ahora se ha puesto muy de moda y afortunadamente lo que llaman el mindfulness, ¿no? Que tiene que ver con la presencia plena, con que cuando estoy conduciendo, estoy conduciendo, cuando estoy cocinando, estoy cocinando y cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando estoy con mis hijos? Pues precisamente, yo siempre lo digo, para mí la separación en ese sentido fue una oportunidad para conectar y estar mucho más presente de lo que estaba anteriormente. No digo, y repetimos muchas veces, no hacemos una apología de la separación, pero sí es verdad, y a veces hay incluso madres que lo dicen, ¿no? Es que parece que desde que nos hemos separado empiezo a hacer mi expareja todas esas cosas que conmigo no quería hacer, ¿no? Y lo dicen como con forma de reproche. Y es natural sentir esa desazón interna, pero verdaderamente hay quien puede aprovechar, porque al fin y al cabo una separación, más allá de que se viva como una crisis y demás, pero es algo que va a desestabilizar todos los cimientos y ofrece una oportunidad para empezar a convertirnos en ese padre, en esa madre o en esa persona que hasta el momento, llevado por la vorágine del día a día, no nos hemos atrevido a ser. Es sin duda una oportunidad y suena rarísimo hablar de que una separación es una oportunidad, pero en esos cimientos que se mueven todos que decía Miguel Ángel, es un... Pues otros de cimientos que se mueven realmente, por lo que uno conoce siempre es, se derrumba todo. Se derrumba todo. Y los niños son los que se quedan siempre, que no saben para dónde tirar. 2 casas, Claro. ¿no? Eso de las 2 casas, gracias Mónica, porque es algo que muchas veces yo misma como madre, antes de dedicarme a esto profesionalmente y de separarme, me preocupaba mucho porque era, yo no quiero que mis hijos vayan con una maletita para arriba y una maletita para... Ay, pobrecito, que no tienen casa. Esas palabras yo pude identificar que era una voz interna de una de mis abuelas, por ejemplo. Entonces, cuidado, porque en eso de las creencias limitantes que estamos hablando, es esa voz que nos creemos nuestra y no es nuestra. Es lo que hemos escuchado muchísimas veces y tantas veces que la hemos hecho nuestra. Es lo que hemos escuchado en nuestra infancia y de forma inconsciente esa voz se ha quedado. Y suele ser la voz de papá o de mamá o de una abuela o de un abuelo, de personas que han estado muy cerca nuestra. Y al final esas ideas se quedan como creencias en nuestro inconsciente y las vivimos como verdad. La mía era... Una de ellas era esta y era una voz de una abuela que tengo muy identificada, que al principio no lo tenía, que al principio creía que era una idea mía y que era un pensamiento mío. Lo que pasa es que después de mucho autoconocimiento puedo distinguir mis voces internas, cuál es la mía, cuáles son las aprendidas. Y esta idea es asombrosa, como es no verdad. No voy a decir mentira porque suena fatal, pero no es verdad. Porque si los niños no tienen un hogar al que ir de un lugar a otro, entonces sí es incómodo y puede ser desagradable. Pero si somos una familia con 2 hogares, se hace el proceso de adaptación y se cuida como se puede cuidar cuando hay una mudanza, cuando hay un cambio de cole, o sea, es a esos niveles, es sensible. Si ese periodo sensible se cuida, puede ser algo muy positivo. Ahora bien, ¿qué cuestión es cuidar? Pues que cuando
una de las partes, papá o mamá, se va a ir a otra casa, hacerles partícipe de todo, contarles desde la ilusión, desde el juego, que ellos formen parte de lo que se pueda de la decoración, porque hagan dibujos, porque hagan cosas, porque puedan elegir. Es decir, que no sea la casa de papá ni la casa de mamá, sino mi casa de mamá, mi casa de papá. Pero es mi casa. Entonces, si se cuida que sea hogar, si se cuida que el proceso de adaptación, si se cuida ponerles fácil la logística, ¿esto qué es? Que no tengan que ir maleta para arriba, maleta para abajo, sino que tengan ropa en ambas casas, que tengan cosas en ambas casas. No es que yo no puedo mantener el mismo nivel de vida que mi ex, ¿vale? Y no va a poder tener, pues me lo invento, si en casa de tu ex tiene una Play, una Xbox, no sé qué, tú no puedes tener eso, pero sí puedes tener los recursos importantes que necesitan. Yo me acuerdo que íbamos a contar las intimidades. Al principio mis hijos en su casa de mamá tenían bici, pero en su casa de papá no tenían. Pues los patinetes los llevamos a su casa de papá, para que tuvieran ruedas, tuvieran objetos con los que salir a la calle con ruedas en ambas casas. Según han ido pasando años y han llegado cumpleaños, Reyes, Papá Noel, pues entonces, ¿qué hemos ido haciendo? Pues que vayan pudiendo tener en ambas casas para que sus necesidades básicas y no tan básicas, sino más bien superficiales, estén cubiertas y no tengan que estar cuidando qué tengo allí, qué tengo aquí, sino que se sientan libres. Empezaron patinaje el año pasado, pues en su casa de mamá, patines para que también puedan patinar. Pero cuando llegó cumple y cuando llegó Reyes y ya está. Entonces se va creando. Lo que pasa es que partimos de nuestros propios miedos y de esas creencias. Pero lo importante, lo determinante no es tener una vivienda o dos. Lo determinante es tener las necesidades básicas emocionales cubiertas. Cuando eso está cubierto, la logística puede ser divertido y beneficioso. Cuando lo emocional no está cubierto, la logística es un engorro. Nos hablabais de pertenencia y de qué otras más. De sentirse sentido, que es sentirse vistos, queridos, importante, y la de la conexión emocional. Con eso ya tienen sus necesidades básicas emocionales cubiertas. Claro, a partir de ahí es acompañarles en lo que vayan sintiendo en cada momento. Y para eso no nos olvidemos, algo importantísimo es cuidar el proceso de adaptación. Y cuidar el proceso de adaptación de ser una familia con 2 hogares a ser una familia con 2 hogares, eso ya requiere que si quieren nos metemos a ellos en otro programa, porque es un momento sensible, como cualquier cambio grande en la etapa vital de las personas, que requiere ser cuidado y atendido. Y sobre todo, dependiendo también, nos gustaría que nos dijerais de qué manera se tiene que hacer en función de cada etapa evolutiva del niño. Sí, podemos hacerlo. Yo, de todas formas, hoy un poco a modo de resumen, quisiera subrayar algunas cosas que hemos dicho que a lo mejor han pasado desapercibidas. Una de las recomendaciones, por ejemplo, es cuando nos expresamos con respecto a las casas, lo ha dicho Rocío, es no decir nunca tu casa de tu padre, la casa de tu madre. Sino tu casa de mamá y tu casa de papá. Parece algo nimio, pero sin embargo le da mucho significado a esa sensación de pertenencia precisamente. Y también has comentado otra cosa que ahora mismo no. Con tantas cosas. Bueno, cuidar mucho también, por ejemplo, hay algo muy importante, pero profundizaremos el próximo día, en no decir tampoco te echo de menos. Cuando los niños necesitan saber que estamos bien. Ellos sí nos echan de menos y de eso vamos a hablar el próximo día. Pero si nosotros cuando se van a su otra casa le decimos, ay, que te voy a echar mucho de menos, lo que le estoy diciendo es, no estoy bien sin ti, no voy a estar bien. Y eso es otra de las necesidades básicas emocionales súper importante. Saber que papá, saber que mamá van a estar bien. Porque de lo contrario me cargo con la responsabilidad de que si me voy, estoy fallando a mamá porque me va a echar de menos y me voy con papá. Y si me voy con papá y estoy disfrutando y me acuerdo de mamá, pobrecita mamá que se quedó sola y no está bien. Entonces, bueno, esa es otra de las necesidades que hay que cubrir. Necesitan saber que estamos bien. Eso no quiere decir poner buena cara al mal tiempo. Oye, si me siento triste, estoy triste. No pueden aprender a transitar sus emociones si antes no la transitamos nosotros. También es importante, me gustaría que eso no sé si cambia o no, porque nos estáis hablando de cuando una de las partes decide dar el paso. ¿Qué pasa cuando recibes la noticia y no te lo hueles?
Dentro de la pareja, dices Claro, tú, ¿no? porque aquí es como he tomado la decisión de separarme y lo quiero llevar bien, pero cuando eres la persona a la que le dan la información y como madre pues te encuentras con que no sabes cómo gestionarlo, supongo que todo esto es caer en un terreno que no te esperabas, a lo mejor. Claro, Es ahí abrumador. sí. Sí que... Y no sé si esto modifica o no algo de lo que nos estáis No, comentando. a nivel de la gestión emocional de los hijos, una cosa es lo que tiene que ver con los hijos y otra cosa es lo que tiene que ver entre tú y yo como pareja, ¿vale? Y eso sí es importante, en la medida de lo posible, separarlo. Sabemos que no siempre es fácil, pero sí es muy importante. Es decir, que el hecho de que tú y yo como adultos decidamos, o tú o yo decidamos que no vamos a continuar juntos, es una cuestión que me puede doler más, me puede doler menos y lo tendré que transitar como adulto que soy, que para eso soy adulto y ya tengo recursos, y otra muy diferente es la gestión con los pequeños. Es que voy ahí precisamente, porque muchas veces por ese momento en el que te encuentras de dolor y de rencor, quizás con el te echo de menos, me ha saltado el clic, que quizás usamos a lo mejor a los niños para retener algo, Claro. o para que no, o por rencor hacia la otra persona. Claro, porque ahí nos colocamos en la posición de víctima. Entonces, en una pareja, si a mí la idea de el hecho de la separación me cae como una noticia totalmente inesperada, hay algo que nos hemos perdido. Es decir, en algún momento esa pareja ha habido o falta de comunicación o falta de conciencia o falta de querer estar presente y hemos estado, bueno, pues muy estresados o muy ocupados, hemos estado a por uvas o porque no quiero darme cuenta de esta realidad porque es muy jodida y muchas veces nos hacemos las ciegas o los ciegos cuando realmente lo tenemos delante. Entonces, no se trata ahora de señalar, sino de asumir que como pareja dejamos de ser, o sea, como adultos, como hombre y mujer, dejamos de ser pareja. Pero como madre y padre vamos a seguir siendo madre y padre toda la vida. Y eso necesitan saberlo nuestros hijos. Que aunque ya no seamos pareja, nos separamos nosotros. Pero como familia seguiremos siendo familia siempre. Me guste o no me guste. Pero es una realidad. Tenemos una sangre que nos une, que son la de nuestros hijos. Un amor que nos unió y fruto del mismo nacieron nuestros hijos. Y siempre, hasta el día de nuestra muerte, seremos su madre y su padre. Por lo tanto, yo como mujer me puedo sentir muy dolida y me puedo sentir muy frustrada y sentir mucha rabia y rencor, pero me toca asumir mi responsabilidad como madre y no dejar eso de lado. Sí, en la medida en la que yo dejo de lado mi rol como madre y me coloco solo en mujer dolida o herida o hombre, voy a dañar a mis hijos. Y nadie queremos hacerlo. ¿Por qué le voy a dañar? Porque entonces le estaré volcando toda mi animadversión en el momento en contra de su padre o de su madre. Y los hijos y las hijas, y esto de otras necesidades básicas muy importantes, nos sienten a mamá y a papá como un único ente. No nos sienten como dos entes diferentes. Entonces, por eso mismo, hasta que no llega una primera separación, ellos no pueden entender lo que es una separación, hasta que no la viven en sus carnes, porque para ellos en sus corazones estamos unidos y nunca, nadie, jamás podrá ocupar el lugar de mamá ni el lugar de papá. Por eso cuando hay casos de fallecimientos o de abandonos en infancias tempranas, ese vacío se queda siempre sin ocupar. Y puede haber, no, ella fue como mi madre. Sí, pero es un como mí. Pero no es mi madre, porque ese lugar es un vacío con el que he aprendido a vivir o he tapado con vicios de lo que sea, pero no se puede llenar. Entonces, en la medida en la que uno de los dos no se hace cargo de sí y de su dolor, entonces es muy fácil que contamine y proyecte a los niños. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, eso decimos que una separación consciente es posible, aunque una de las partes no esté disponible para ello, porque al menos una va a poder ofrecer todas esas necesidades básicas emocionales. ¿Qué va a pasar? Que si uno de los dos no se hace cargo, esos peques van a vivir más dolor, más situaciones dolorosas, porque no van a entender por qué papá o mamá está así, no van a entender muchas cosas. Entonces, simplemente la parte que sí aboga por la separación consciente y sí está ahí con presencia y disponible, le va a tocar hacer más de cueva y ser ese lugar, ese refugio donde los peques puedan ir a expresar a su manera, o con palabras o con conductas, cómo se siente, qué les pasa, qué les preocupa, y eso es lo que más nos encontramos nosotros.
separaciones conscientes hechas solo por una de las partes. Y entonces les toca a esas mamás, que son la mayoría, recoger esa parte y reparar desde el día a día lo que la otra parte no está poniendo a favor de los niños. ¿Se puede? Sí, se puede. Ahora, a día de hoy, o adquirimos la información o es un sufrimiento. Pues ya tenemos otro programa más, ¿no? Sí. Para esto. Nos quedamos sin tiempo para continuar en el día de hoy, pero tenemos la continuidad en las próximas semanas, ¿no? Con respecto a cómo seguir avanzando, sobre todo para tener también las herramientas. Decías que es la primera vez que viven unos niños una separación, bueno, y seguramente también para muchos padres también. Claro. O cuando se encuentran en una situación de crisis de pareja porque han perdido a lo mejor esa chispa, o cuando han hecho la review de cómo se encuentran todos los días, están viendo como que carece de algo. Quizás es una forma como de reorientarse y quizás se encuentren, ¿no? Una vez puesto el foco en los niños. También ocurre, afortunadamente también ocurre, sí. Pues seguiremos avanzando en ello. Muchísimas gracias, Rocío, Miguel Ángel. Cualquier duda que puedan tener, pues tienen también sus redes sociales, fundamentalmente en Instagram, una página web. Sí, creada.es, y el mail donde nos pueden escribir, rocioymiguelangel@creada.es. Pues muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.